Bien, muchísimas gracias por la posibilidad de estar en este día con todos ustedes compartiendo un tema de común interés, como es el referido a los centros históricos. Inicialmente había previsto una exposición distinta a la que tengo aquí en la pantalla, pero lo que conversamos ayer en la noche y hoy día me ha llevado a hacer algunos cambios. Para empezar, el propio nombre de la exposición. Y esto también tiene que ver con el hecho de que hace aproximadamente 3 semanas estuve en La Habana Vieja y no había vuelto casi 3 años después. Y me llamó mucho la atención cómo en La Habana Vieja se están haciendo una cantidad de inversiones en el proceso de transformación que vive Cuba, en el ámbito político y en el ámbito económico, en el marco el estrechamiento de las relaciones con los Estados Unidos y las reformas políticas y económicas, y cómo eso ha tenido un impacto explícito dentro de La Habana Vieja. Simplemente les pongo 2 casos emblemáticos. El uno es el retorno del Parlamento cubano al viejo Capitolio que tiene La Habana Vieja, con lo cual va a crear una centralidad muy fuerte dentro del centro histórico. Y el segundo es el proceso de construcción del puerto de Mariel, que haría que todas las actividades portuarias de La Habana Vieja que se desarrollaban en la bahía se desplacen justamente al puerto de Mariel, y esta bahía empieza a convertirse en una especie de plaza que articularía las actividades que se desarrollan pues, a su alrededor. Y aquí por lo menos van a haber dos impactos económicos inmediatos. El uno, ya está establecido un acuerdo que saldrían unos ferries desde Miami a Cuba, a La Habana, y que llegarían justamente a esta zona de la bahía, con lo cual la caracterización del puerto va a cambiar sustancialmente. Ya me imagino la cantidad de cubanos que viven en la Florida yendo con sus vehículos en estos ferries y llegando a La Habana Vieja. Y probablemente lo más significativo, si bien eso es importante, lo más significativo sean estos barcos de turistas que dan la vuelta por el Caribe, también van a estacionarse justamente en la bahía. Se estiman que son barcos de 5.000, 6.000 personas que llegan, y ustedes ya pueden darse cuenta cómo la salida de estas personas, de estos barcos, van a llegar a La Habana Vieja y los niveles de consumo van a cambiar. Entonces, me llamó mucho la atención estos cambios que se están produciendo ahí, y por eso el nombre de la exposición, Desafíos de una realidad en permanente construcción. Yo creo que una de las características que tienen los centros históricos es que se empieza en un momento determinado, luego de haberle dado la espalda a la historia, la espalda al centro histórico, se empieza en un momento determinado a un proceso de los famosos que yo soy muy crítico, que han aparecido en toda América Latina: la renovación, la restauración, la reconstrucción, la Tengo un artículo con no menos de 40 palabras de la arquitectura y el urbanismo que utilizan este prefijo, que es una forma de llamado al pasado. Entonces, sabemos cuándo empezamos, pero lo que hay que estar conscientes es que esta es una labor que nunca concluirá. Todo el tiempo vamos a tener que estar actuando en los centros históricos. Por eso, la idea esta de una realidad en permanente construcción. Incluso hoy día, con las nuevas tecnologías que tenemos para actuación en los centros históricos, los procesos de transformación que se están viviendo en los centros históricos son francamente impresionantes. Esa es la razón entonces de este título, Centralidades históricas, desafíos de una realidad en permanente construcción. Es algo que empieza, pero que no se sabe cuándo va a terminar, o en su defecto nunca va a terminar, y siempre va a estar en construcción. No reconstrucción, en construcción. Son 10 ideas, una especie de decálogo. Parto con una introducción donde yo sostengo, un trabajo que hace poco lo publiqué, que nunca se había hablado tanto de patrimonio como ahora. ¿Y por qué? Porque nunca se había destruido tanto patrimonio como ahora.
Este es el punto de partida de un libro que estoy terminando que se llama El urbicidio, es decir, la muerte de la ciudad. Y eso es lo que está ocurriendo, estamos destruyendo el patrimonio. Y aquí pongo algunos ejemplos muy claros de destrucción masiva y destrucción selectiva del patrimonio. Está, por ejemplo, la biblioteca de Alejandría, que desapareció y no nos llama la atención. Está, por ejemplo, todos los bombardeos que ha sufrido Bagdad. Imagínense esa ciudad con esa acumulación de conocimiento bombardeada por un lado, por otro lado, y no nos ha llamado la atención. Pero también está esa presencia del turismo con una fuerza tan grande en Venecia que este rato los italianos ya no saben qué hacerse, y cómo el turismo está de una u otra manera erosionando a esta ciudad maravillosa. En América Latina estuve el año pasado en el Cusco. Es una ciudad totalmente distinta, hay una colonización prácticamente por parte del turismo que hace que los habitantes del Cusco, los cusqueños, las cusqueñas, prácticamente no puedan ir al centro histórico simplemente por un problema de carácter de los precios, de carácter mercantil. Acceder ahí a un restaurante, acceder ahí a un servicio, a una tienda, a un centro comercial, a un hotel, es prácticamente imposible. Eso se ha gentrificado de tal manera de que sirve exclusivamente para un turismo incluso de un cierto rango. Este rato ya están construyendo un nuevo aeropuerto internacional para no pasar por Lima y llegar directamente a el Cusco. Y el Cusco es obviamente también la ciudad maravillosa que tienen al lado. Más o menos parecido a lo que les estoy diciendo con La Habana y estos barcos que llegan con miles de personas, va a ser este aeropuerto que van a llegar también miles de personas. La diferencia es que en un caso es aérea y en la otra es marítima, pero el efecto es exactamente igual. El caso de ustedes en Cartagena, la ciudad amurallada tiene una condición totalmente distinta a la que existe por fuera. La Habana mismo es una ciudad que prácticamente no les sirve a los habaneros, sino que les sirve básicamente al turismo internacional. Y este es el caso de mi ciudad, de Quito. Todo el mundo cree que es la ciudad modelo, a la ciudad que hay que seguirla. Pero simplemente les doy un dato. En estos últimos 18 años, que tampoco es un horizonte temporal muy largo, el centro histórico de Quito ha perdido el 42% de su población. El 42% de su población. Y ese proceso no se detiene. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un proceso de vaciamiento de la sociedad local que es lo que le da vida al centro histórico de Quito. Si ustedes van a mi ciudad, al centro histórico, pasadas las 7, 8 de la noche, es una ciudad vacía. ¿Por qué? Porque ya no hay gente viviendo ahí. Es una ciudad que ha sido también colonizada por la administración pública, la administración privada, el comercio, el turismo, etc. Y entonces ha desplazado la vivienda. Y cuando se desplaza la vivienda, se desplaza uno de los elementos estructurales de lo que es un centro histórico, de la base de la heterogeneidad que tiene que tener un centro histórico. Y entonces se va destruyendo, se va perdiendo. Pero lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de Santiago, en Chile, que no es que tenga un centro histórico con características extraordinarias, pero es un centro histórico interesante. Pero con esta lógica del urbanismo neoliberal, de la ciudad neoliberal, lo que este rato está ocurriendo es que hay un proceso de construcción de grandes edificios que derrocan viviendas que tienen cierto valor histórico. Y entonces aquí la gentrificación todavía es mucho más clara. Y este es el caso interesantísimo de Detroit. ¿Por qué entra en crisis Detroit? Porque hay un cambio en el modelo de acumulación a nivel mundial. Si la globalización lo que hace es que una empresa como General Motors, que era la base de la economía de Detroit, donde prácticamente se producía todo el automóvil en Detroit, hoy día eso es impensable por la globalización, porque todos los procesos, los ciclos de producción de los vehículos están dispersos o desplazados
en todo el territorio planetario, porque las condiciones generales de la producción hace que las llantas sean más baratas producirles acá, las baterías acá, los vidrios acá, etcétera, y el ensamblaje se hace en cualquier lugar del mundo, dependiendo de los mercados. Entonces aquí hay cambios estructurales del sistema mundial del desarrollo capitalista que hace que Detroit ya no sea necesario. Entonces, todo eso estamos viviendo. Estamos viviendo esto que podríamos incluso decir de una coyuntura de globalización del patrimonio por la crisis que vive en términos de la destrucción que se está haciendo objeto en prácticamente todo el mundo. Es una destrucción ubicua, no es que es aquí, acá, sino prácticamente en todo el territorio planetario, que tiende a desbordar las instituciones nacionales e internacionales. Estos ejemplos que yo les he puesto, por ejemplo, ¿qué ha dicho la UNESCO? Pues absolutamente nada. ¿Por qué? Porque va más allá de la propia UNESCO. La misma Naciones Unidas está desbordada de todos los conflictos que tenemos hoy día en el mundo. Y ustedes saben, una guerra como las que se viven en todas esas zonas, lo que hacen es bombardear los lugares de mayor funcionalidad de la ciudad, por un lado, como pueden ser aeropuertos, carreteras, accesibilidades, etcétera, pero por otro lado también bombardear ciertos puntos claves de identidad nacional o de identidad local. Ahí está el caso de la Biblioteca de Alejandría, o las plazas son bombardeadas. Entonces esto está presente en el mundo, desborda las instituciones, y creo que un elemento positivo, porque en general las crisis, como se plantea en Oriente, las crisis son oportunidades, lo que nos muestra es que hay un cuestionamiento profundo al paradigma único con el que hemos trabajado en América Latina respecto de los centros históricos y del patrimonio. Y aquí yo diría que hay por lo menos tres elementos que son positivos. Uno es que ya haya una integración global del patrimonio. Estas declaraciones de patrimonio de la humanidad nos hace que sea de la humanidad. Es decir, nosotros nos preocupamos por un patrimonio que está en México, nosotros nos preocupamos por un patrimonio que está en Italia. Ya me preocupa a mí como latinoamericano, como ecuatoriano. Entonces hay una integración global del patrimonio por todas estas nuevas tecnologías de la comunicación, por estas nuevas oleadas del turismo que estamos viviendo hoy día. Nunca, como antes tampoco, había habido tanta población moviéndose por el mundo. Y eso que los chinos recién están saliendo. Imagínense lo que va a significar el momento que salgan en realidad. Son 1.300, 1.400 millones de personas que, hablando en términos de porcentaje, solo el 10%, por ejemplo, de eso, es una inundación del mundo, y nuevos patrones culturales, nuevas formas de organización del turismo. Entonces, hay esta integración global del patrimonio que está llevando también a reivindicaciones de proyectos colectivos de los centros históricos en la perspectiva global. Yo reivindico Venecia, así como los italianos reivindican Quito. Y yo creo que eso ya es una cosa absolutamente nueva. ¿Por qué? Porque el patrimonio no es local. Para seguir con la línea china, los chinos, ustedes saben, dicen que el aleteo de una mariposa que se produce aquí se escucha al otro lado del planeta. Y yo creo que eso es lo que estamos viviendo. El aleteo de la mariposa de Popayán se escucha al otro lado del planeta. Y es por esta integración del patrimonio y porque también hay una reivindicación global de esta ciudadanía que se está construyendo más allá de la localidad. Y respecto del paradigma, yo creo que efectivamente ha entrado en un cuestionamiento. Y entra en cuestionamiento en dos elementos que a mí me parecen claves. Primero, esto que yo llamo el fetichismo del patrimonio, que es básicamente que creemos que esto es lo que existe y detrás de esto no existe una sociedad que la produjo, ni una sociedad que la construye todavía hoy día, y tampoco que hay una sociedad que lo consume hoy día. En otras palabras, detrás de lo patrimonial hay una sociedad patrimonial, hay sujetos patrimoniales que son capaces de producir, reproducir, consumir, etcétera, cada uno de estos elementos.
Entonces, está un proceso de desaparición de ese fetichismo, de creer que esto es así. Por eso es las grandes discusiones que hemos tenido en América Latina y en el mundo, de querer que se reconstruya, y voy a seguir con estos conceptos de la restauración, o se restaure, para que llegue a ser exactamente igual a lo que ocurrió en su momento primigenio. Pero si ustedes se ponen a pensar, eso lo que significa no es otra cosa más que ponerle a este edificio en una congeladora. La historia no existe, la historia se congela. En otras palabras, hay un debate muy fuerte entre memoria e historia que termina simplemente lo monumental privilegiando sobre lo social, económico, histórico, que fue lo que levantó una cosa como esta. Yo tuve una discusión hace mucho tiempo ya, cuando justamente ustedes plantearon a la UNESCO que Popayán sea declarado Patrimonio de la Humanidad. Y se llegó a la conclusión que no, porque no se había reconstruido exactamente igual. A mí me llamó poderosamente la atención y me consultaron. Y yo les dije que lo más interesante en el caso de Popayán, sin duda, es la arquitectura y el urbanismo, pero lo más importante era que hay un pueblo que fue capaz de superar esa adversidad y producir lo que tenemos hoy día. La historia social. Y hoy día tiene una fuerza muy grande la historia social dentro de la propia UNESCO. En otras palabras, cuáles son los procesos que son capaces de construir y reconstruir esto, pero cuáles son los procesos también que existen para destruir esto. En ese caso fue la naturaleza, que, bueno, muy poco se puede hacer frente a la fuerza que tiene, pero mucho se pudo hacer para reconstruir, y creo que tenía que haber quedado un testimonio de la época, no por la arquitectura y el urbanismo, sino por el carácter de esa sociedad local que supo caer para recuperarse, para levantarse. Y yo creo que eso es fundamental. Entonces el fetichismo está quedando a un lado porque empiezan a aparecer otras cosas. Y esto nos lleva a una consecuencia. Y es que hoy día, yo creo, con la crisis esta del patrimonio, es que llegamos a la conclusión de que el patrimonio, los centros históricos, son definiciones polisémicas, que ya no hay una sola definición, sino que hay múltiples definiciones. Y eso está conduciendo a que haya debates al interior del propio paradigma. Entonces, unos defienden una tesis, otros defienden una otra tesis. Si ustedes se ponen a ver la historia en Colombia, la historia en América Latina, etc., ha habido un solo pensamiento que primó desde las famosas cartas. Tengo en este libro que les digo de El Urbicidio, un capítulo que le dedico exclusivamente al carterismo, en el doble sentido, porque a mi manera de ver las cartas de estas lo que hicieron fue expropiarnos la riqueza particular de nuestras ciudades. Popayán no tiene nada que ver con Cartagena, Cartagena no tiene nada que ver con Quito, una ciudad como Quito no tiene nada que ver con Cuenca, y entonces la riqueza está en la diversidad. Pero ¿qué es lo que ocurrió, por ejemplo, en la Carta de Venecia? No hubo un solo arquitecto, porque eran todos arquitectos, no hubo un solo arquitecto que sea latinoamericano. Y sin embargo, todos nosotros adoptamos esa como las tesis. Y nos pasamos discutiendo, con la Carta de Venecia, de Atenas, etc., nos pasamos discutiendo rehabilitación 1, rehabilitación 2, rehabilitación 3, tipo de intervención 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Los catálogos que se han hecho. Yo creo que eso ya es una cosa del pasado. A mí me parece que estamos en un momento totalmente distinto, donde está surgiendo una nueva forma de pensamiento respecto del patrimonio y de los centros históricos. Ahora, también hay que ser justo. Estamos discutiendo el tema del centro histórico no solo porque se ha destruido mucho lo del centro histórico, sino que estamos en una fase del proceso de urbanización en América totalmente distinta. Un dato les doy. En 1950, el 41% de la población vivía concentrada en ciudades. Hoy día existe el 82% de la población que vive en ciudades. Es decir, 60 años después tenemos esa gran cantidad de población viviendo en ciudades. ¿Qué significa esto si le vemos al revés? Significa que en 1950 el 59-60% de la población estaba en capacidad de migrar. Y eso es lo que hizo, migró. Entonces llegó una
oleada de población del campo a la ciudad. Ahí nacieron las favelas, los barrios piratas que llaman ustedes, los pueblos jóvenes en el Perú, las callampas en Chile, los barrios periféricos en el Ecuador, los suburbios, etcétera, etcétera. Hubo una urbanización de la periferia. Pero ¿qué es lo que tenemos hoy día? Solo tenemos alrededor del 18-20% de la población para migrar, pero ya con procesos de transformación del agro muy fuertes. Yo sé la particularidad del caso de Colombia por todo el conflicto interno que ha tenido y la migración interna que esto ha significado. Pero si ustedes se ponen a ver los datos fríos, del 60 al 20%, la capacidad de migración se ha reducido. En general, uno puede decir que en América Latina se cerró el ciclo de la migración del campo a la ciudad. ¿Y qué es lo que produjo? El cierre del ciclo de la migración del campo a la ciudad. Lo que produjo es que haya una especie de regreso a la ciudad construida. Ya no más esa ciudad de las favelas, ya no más esa ciudad de las villas miseria, sino que hay un regreso a la ciudad construida, y en ese regreso a la ciudad construida hay dos elementos claves que han tomado fuerza en las políticas públicas y en la investigación urbana en general en América Latina, que es, por un lado, la centralidad, los centros históricos, y en segundo lugar, el espacio público. Y en el caso de los centros históricos, las dos cuestiones coinciden. ¿Por qué? Porque el centro histórico es el espacio público por excelencia. No solo por la normativa específica que existe, no solo porque hay sujetos patrimoniales también característicos, sino que gran parte de la ciudad se identifica con eso. O sea, si yo vengo acá a Popayán, les cuento a mis amigos y mis amigos me hablan del centro histórico. Porque eso es lo que define, porque eso es lo que identifica, porque ahí está la representación de una sociedad en su ciudad. Entonces, sí, porque se ha destruido, pero también porque estamos en un ciclo distinto, en una coyuntura urbana distinta en América Latina, donde se cerró el ciclo de la migración del campo a la ciudad y se abrieron nuevas formas de migración, como es el caso de la migración internacional, que ustedes tienen, nosotros tenemos, prácticamente toda América Latina tiene. Una cuestión de orden conceptual que me parece clave como punto de partida es entender que la centralidad es histórica per se. ¿Qué significa esto? Significa que toda ciudad es histórica. O sea, esa cosa de sectores históricos que he escuchado bastante aquí, a mí me llama la atención, porque eso querría decir que solo hay ciertos sectores que son históricos y otros sectores que no son históricos. Toda ciudad es histórica y todo lo que está dentro de una ciudad es histórico. ¿Por qué? Porque fue producido en un momento determinado, porque fue bajo las fuerzas tecnológicas de ese momento, porque las relaciones de producción en esa coyuntura eran de tales características, etc. En otras palabras, toda ciudad es histórica y todo lo que está dentro de una ciudad es histórica. ¿Qué significa eso en términos del tema nuestro, de los centros históricos? Que toda centralidad es histórica. No hay una centralidad, son múltiples centralidades. Y todas las centralidades son históricas. Ahora les voy a mostrar algunas características de los tipos de centralidades en ciertos momentos. Toda centralidad es histórica. Hay unas que tienen ciertas condiciones y hay otras que tienen otras condiciones. Por ejemplo, hay centralidades históricas que tienen una noción de antigüedad mayor que otras, porque fueron producidas, construidas 1800 frente a otras en 1900, frente a otras en el año 2000. Entonces, uno puede decir que sí, que hay distinta noción de antigüedad en distintas centralidades. Pero lo que caracteriza fundamentalmente a una centralidad y su condición histórica son las funciones centrales. Si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, en la época de la colonia, sobre todo de la conquista española en América Latina, la centralidad urbana, que eso lo vamos a ver, la centralidad urbana tenía dos funciones centrales muy claras. La función religiosa, que ustedes aquí en Popayán saben más que nadie, la cantidad de iglesias que existen, conventos que existen, esa era una función central. Si uno pasa por la Plaza Caldas, que hemos caminado ya 3 veces ida y vuelta al hotel,
es clarísimo. Ahí están las dos funciones, la una la religiosa y la otra la política. Esas son las dos funciones centrales de esa época. Obviamente uno tendría que preguntarse cuáles son las de hoy día. De todas maneras, independientemente de que sea más o menos antigüedad, más o menos funciones centrales, toda centralidad que es histórica se caracteriza principalmente por la densidad patrimonial, la densidad de patrimonio que tiene. Y aquí entramos a una definición que a mi manera de ver es clave. ¿Qué quiere decir patrimonio? He hecho un ejercicio muy elemental, ir al diccionario real de la Academia de la Lengua, y ahí lo que he visto es la definición de patrimonio. Patrimonio viene del latín y es una palabra compuesta. Patri es padre y onium es recibido. Según el diccionario de la lengua, es recibido por línea paterna. No hay nada físico. Lo que nos define aquí son algunas cosas interesantes. Un proceso recibido por línea paterna. Entonces, el patrimonio es una cuestión en movimiento, es un proceso. En segundo lugar, hay sujetos patrimoniales. Yo recibo por la línea paterna. Mi padre es un sujeto patrimonial. Y generalmente, cuando surge la palabra patrimonio, el padre le entregaba al hijo primogénito. Yo no soy el primer hijo de mi familia, así que tengo que reivindicar esto para que me toque algo, ¿no es cierto? Y entonces, aquí lo que tenemos es un movimiento con sujetos patrimoniales. Pero también implica una posición que hoy día uno lo puede ver mucho más claro respecto de un tema de género. Ustedes saben que una de las formas de la violencia de género es la violencia institucional, las leyes. Entonces, ¿por qué tiene que ser del padre al hijo primogénito? En otras palabras, ¿por qué tiene que ser patrimonio? Aquí yo me adscribo mucho más a la propuesta que se utiliza en el inglés, heritage, que es la herencia, porque patrimonio es una herencia. Y creo que es mucho más claro cuando se habla de herencia que cuando se habla de patrimonio. Françoise Schweig, una investigadora francesa estupenda, que les recomiendo que lean un libro que se llama Alegoría del Patrimonio. Ella lo que sostiene es que incluso históricamente se va construyendo esta definición de patrimonio y que tiene una especie de itinerario, que lo patrimonial nace en la familia, el patrimonio familiar. Después transita al ámbito económico, patrimonio económico. El patrimonio económico que yo tengo en una empresa, o el patrimonio económico que tiene esta empresa, o este país. Y luego transita hacia lo cultural y finalmente hacia lo histórico. Y ella establece que esto del patrimonio histórico nace en la primera modernidad, esto es alrededor de la Revolución Industrial. Y nace por dos razones, porque en ese momento empiezan a aparecer los monumentos como forma de conmemoración de una persona, de una fecha, de una cuestión histórica. Entonces aparece, no es que siempre han existido monumentos, en muchos casos, incluso religiosos, culturales, políticos, etc., pero aquí adquieren una connotación distinta a lo que existía antes. Y también existe una revisión respecto de los monumentos que existían hasta ese momento, con lo cual se le da un carácter histórico, porque eso que fue producido en el siglo XII, hoy día tiene una connotación distinta. Entonces nace en ese momento. Después hay otro momento, que esto también lo trabaja ella, que son las guerras mundiales. Y ahí aparece la devastación, la destrucción. Por eso es lo del prefijo re. Y por eso es que los europeos, a diferencia del caso nuestro, ellos lo que quieren es reconstruir lo que se destruyó. Ellos quieren revitalizar lo que se murió. Yo les digo a ustedes, ese concepto de revitalizar
en América Latina tiene sentido cuando nosotros vemos esa efervescencia social en los centros históricos, por más vaciamiento de sociedad que se produzca. En el caso de Quito, el centro histórico de Quito este rato tiene alrededor de 30.000 personas viviendo, y al día llegan entre 350 y 400.000 personas. Ustedes van entre 8 y 19 horas, 8 de la mañana y 7 de la tarde, y van a ver eso un hervidero de gente. ¿Qué sentido tiene revitalizar ahí si no se ha muerto? Entonces, en el caso europeo, sí. Por eso es que esa cantidad de conceptos vienen de Europa, y ahí aparecen las famosas cartas. En la segunda carta aparece un peruano extraviado como estudiante y un mexicano. Todos arquitectos. Yo no tengo nada contra los arquitectos, porque hasta yo soy arquitecto. Pero a mí me parece que es exactamente igual que dejar la guerra en manos de los generales, dejar los centros históricos en manos de los arquitectos es un peligro. Hoy día, sobre todo, cuando ya estamos hablando de integralidad, y nosotros mismos los arquitectos hablamos de integralidad, pero si pedimos un antropólogo nos dicen no, los antropólogos no. Quizás un historiador, pero siempre y cuando sea un historiador de la arquitectura, del urbanismo o del arte. Entonces, obviamente que las cosas están cambiando. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere decir esta definición de herencia? Nos dice que básicamente lo que hay es el patrimonio define un ámbito de relaciones. Y ese ámbito de relaciones está construido por sujetos patrimoniales alrededor de la transmisión de una propiedad a otro sujeto patrimonial de esa propiedad. Y entonces, obviamente, ¿qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que sin poder no hay patrimonio. ¿Por qué? Porque hay propiedad. Y los conflictos que existen son exactamente igual a los que existen dentro de una familia. Entre el hijo mayor y yo. Entre el hijo mayor, yo, y el hijo que aparece. Que no estaba en nuestros planes. Porque mi padre había sido, qué sé yo. Y entonces tú tienes derecho a esto, tú tienes derecho a lo otro, conflicto. ¿Quién resuelve ese conflicto en la familia? La justicia. Si nosotros trasladamos esto del ámbito familiar al ámbito social, lo que tenemos es un ámbito de conflicto de los sujetos patrimoniales que hay que identificarlos en cada plan que uno haga, por lo menos un mapeo de actores, y ver el peso que cada uno de ellos tiene para que a través de las políticas públicas se procese ese conflicto. Eso no debe producirse, entre comillas, a la buena. Porque si no hay una intervención pública, de política pública, lo que ocurre es que el que termina procesando eso es el mercado. Y ya sabemos lo que pasa con el mercado, porque el mercado tiende a la monopolización. Tiene que haber política pública para procesar esa herencia. Tiene que haber política pública para que esto que tenemos en este momento, determinado por estos sujetos patrimoniales, pase a este otro momento con estos otros sujetos patrimoniales. Y eso es básicamente un problema de poder. Si el patrimonio es poder, obviamente que hay polisemia, porque los que tienen un tipo de poder son distintos a los que tienen otro tipo de poder. Ayer yo les comentaba, algunos amigos con los que conversábamos o cenábamos, ¿ya?, que en general en los centros históricos tenemos 3 tipos de capital que están operando. El capital vinculado al turismo, el capital vinculado al comercio y el capital vinculado al sector inmobiliario. O sea, propietarios de la tierra, propietarios de inmuebles, empresas de promoción inmobiliaria, arquitectos también, porque de algo tenemos que vivir. Y esos actores no actúan sin intereses. Esos actores actúan como tales con la función fundamental que ellos tienen, o los objetivos fundamentales que ellos tienen, que es la ganancia. Entonces yo invierto aquí en comercio, invierto aquí en turismo, invierto aquí en este proyecto de vivienda. ¿Para qué? Para obtener utilidades. Está bien, es legítimo, pero hay que establecer políticas públicas. Por ejemplo,
hice un recorrido hace un momento muy rápido por este maravilloso edificio. Yo como sector inmobiliario compro esto para hacer viviendas. Incluso en Manizales me ofrecen bajar el impuesto predial. Pero ¿qué va a significar si yo pongo a precios del metro cuadrado para sectores altos? Pues obviamente voy a ganar muchos recursos económicos, pero voy a generar gentrificación, voy a generar expulsión. Entonces, ¿qué tengo que tener? Política pública. ¿Qué significa política pública? Pues lo que ustedes conocen, densidades, tipos de vivienda, etcétera, etcétera. Esto mismo del estímulo mediante la reducción de impuestos. Entonces, lo fundamental cuando uno está en el ámbito de la gestión es definir qué políticas públicas tengo que tener frente a estos tres capitales. Y esto me va a definir incluso modelos de gestión. Porque si yo estoy planteando un modelo de gestión público, lo que tengo que hacer es acabar con esos capitales. Si yo estoy planteando un modelo privado, lo que tengo que hacer es fortalecer el mercado. Pero si yo estoy planteando un modelo de cooperación público-privado, tengo que definir qué sectores privados son y qué características van a tener. Y dentro de esa perspectiva establecer alianzas, acuerdos, cooperaciones, etc. Y ahí diseñar el modelo de gestión que voy a tener en esa parte del territorio de la ciudad. Entonces, el tema de la definición de patrimonio es claro. El patrimonio no es un objeto. El patrimonio no es algo material. El patrimonio es una relación social. Y es una relación social conflictiva entre actores específicos. En tercer lugar, la centralidad es una relación. ¿Qué significa esto? Si nosotros vemos la definición de centro dentro de la perspectiva de la geometría euclidiana, lo que vamos a ver es que en un plano, que es una sucesión de puntos, lo que vamos a tener son dos tipos de puntos que se definen en la relación. El centro, que si ustedes ven en cualquier diccionario o ven dentro de la geometría, el centro es un punto equidistante de los puntos que están en la circunferencia. Equidistante de los puntos que están en la circunferencia. Es decir, el centro no se define por sí mismo, se define por la equidistancia frente a otros puntos. Si nosotros llevamos esta definición a lo urbano, porque estamos hablando de una centralidad urbana de características históricas, lo que tenemos que ver es que no es un atributo, sino es una relación. Entonces, este centro se define por la relación que tiene con otras partes. ¿Y cómo se define? Por las funciones centrales. Las funciones centrales son claves. Hoy, cuando hacíamos el recorrido por aquí, por los claustros de la universidad, nos encontramos con la persona que maneja la parte administrativa de la universidad, y yo le pregunté cuántos estudiantes tiene. Me dijo 17.000 estudiantes. ¿Qué población tiene Popayán? 220, 230. ¿Qué significa eso? Simplemente la relación de la población universitaria de esta universidad con la de Popayán, que es alrededor de un 8%, 7%, 8%. Si a eso se le suman las otras universidades, este porcentaje sube. Y empezaron a explicarme, es que no solo es gente que viene de Popayán, sino de la región. Entonces, el nivel de centralidad que tiene esta función central universitaria va más allá de la ciudad y se inserta en una región. Eso es una función central. Esa es la importancia de una centralidad. Y es una centralidad histórica porque yo me imagino que esta relación de esta función central universitaria ha ido variando en el tiempo. Unas veces más, otras veces menos, irá perdiendo peso. Queremos que pierda peso, queremos que gane peso. Política pública.